Bien, niños, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. ¿Cómo vamos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Ya están preparados para los exámenes? ¿Están terminando de hacer tareas, deberes? Bien, la próxima semana tenemos examen, niños. A ver, les voy adelantando rapidito. El examen va a ser calculado de un banco de alrededor de 60 preguntas, 70 preguntas, y de ahí se van a tomar 40. Son preguntas de verdadero y falso, preguntas de selección múltiple, totalmente aleatorias. Es decir, que la pregunta 20 no es la misma, la pregunta 20 de un alumno no es la misma para otro alumno, ni para otro alumno, porque el sistema sortea. Entonces, aleatoriamente te van saliendo en el orden que lo hace el sistema. Entonces no le puedes decir, oye, dime cuál es la 20, porque la 20 de él o de ella no es la misma pregunta 20 tuya. Y asumiendo que son lo mismo, que tienen la suerte que el sistema les dio la misma pregunta 20, las selección, o sea, la A, B, C, D, no es la misma para una que para la otra. Porque también las selecciones se presentan aleatoriamente. Es decir, en la una es A, B, C, D, donde la respuesta es la C. En la otra es A, B, C, D, pero como son cambiadas en el orden, la respuesta acá es la A. Estamos. Entonces no puedes decir como con uno típico, los chicos copiaban en el colegio y dicen, dime la 5, dime la 5. ¿Cuál es? La C, la C. No se puede porque no es la misma C y no es la misma 5. Entonces, les recomiendo que lean, que no es difícil, está realmente objetivo el examen, sencillo. Tienen una hora, tocará arrancar. Miren que son 9:25 y el examen está para 9:30. Así que tratemos de ser más puntuales. Yo también tengo que hacer un mea culpa de que tengo que estar conectado. El problema es que no puedo conectarme antes de las 9, porque el sistema no me permite ingresar a 5 para las 9. O es a las 9 en punto o no es. Y bueno, y mientras entro, y a veces el sistema está lento, o tengo que salir y entrar al aula, al Moodle, para ponerles el enlace, ¿no? Y ese enlace también no puedo tenerlo abierto más de 5 o 10 minutos porque me bota y tengo que volver a ingresar. Entonces, por eso que ese trámite de entrar siempre nos va a tomar unos 10 minutos a 15 minutos mínimo. Entonces, si entramos 9 en punto el próximo jueves, estaremos 9:15, 9:20 arrancando con la lista y 9:30 pues el examen. El examen arranca 9:30 sí o sí y termina, creo que está 9:28 inclusive con ustedes, no sé, le bajé 2 minutos por cuestiones de, de edición para diferenciar con los otros cursos, pero termina una hora después, 10:28 o 10:30, depende de cómo esté. Ahí dice en el examen el tiempo, tienen una hora. Bueno, entonces tienen una hora, pero si terminan antes, terminan en media hora, en 40 minutos, 50 minutos, terminan el examen y se quedan conectados, se quedan con la cámara abierta y esperan a que termine el tiempo. Así todos terminen a los 50 minutos, tienen que esperar cuando se cumpla la hora para que el sistema automáticamente le envíe la respuesta del examen y en qué se equivocó y la nota. ¿Ok? Entonces estaríamos teniendo oficialmente la nota a las 9, perdón, a las 10:35, por ahí, ¿no? Entonces ahí ustedes revisan, pues, y bueno, cualquier cosa, bueno, el sistema es difícil que se equivoque, pero de todas maneras, ahí podríamos conversar si es que hay algún reclamo. Pero, una vez terminado, pues, el, el examen y ya tienen toda la nota, les tomaré una vez más lista, pues y ahí sí ya tendrán que retirarse para otras ocupaciones. Yo tengo un nuevo examen a la siguiente hora, así que tengo urgentemente también que dar por terminada la clase. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta de lo que he mencionado del examen el próximo jueves? Cuéntenme. ¿Todo está claro? Sí, mister. Listo, me alegra. Bien, entonces hoy día tenemos secretaria. ¿Dónde está mi linda secretaria? ¿Por dónde anda? Aquí, profesor. Ya, ya actualicé lo de la Expo 7 y creo que ya está todo actualizado. De todas maneras, revisen el Moodle si es que hay
tarea que no la he cambiado de fecha, no la he actualizado para yo Sí, ya poder- está las 6 y las 7 para el martes 19. Ya, listo. De todas maneras, cualquier cosa, pues estoy a las órdenes, me escribe para, si se me ha pasado. Yo les dije que ya antes de exámenes iba a tratar de actualizar todo eso porque obviamente cuando ya califique, que este fin de semana comienzo bueno, no comienzo, ya comencé el fin de semana anterior, pero continúo calificando el Moodle, entonces ahí obligatoriamente tengo que tener actualizadas las fechas de las tareas que son ya para el segundo, que como las había duplicado, las tenía en el primero, pero esas no, ya les dije que no iban en el primero. Entonces, como van en el segundo, ya algunas he actualizado, me faltan otras, entonces cualquier inconveniente me avisa para actualizarlas. Ok, vamos a dar por comienzo, tomo rápido la lista. Y hoy día, secretaria, tenemos dos temas de dos clases, ¿sí o no? Sí, Ya, entonces las 6 y las 7. vamos rápido con las 6. Primero tomo lista y vamos con el tema 6. Van a exponer uno o dos grupos y de ahí damos por terminado. Nos vamos a salir de la sesión y luego regresamos. Es para grabar, por tener grabado por separado, porque obviamente en el Moodle yo tengo separadas las clases. Entonces, la vamos a hacer así. Ya lo hice con otro curso igualito. Recuerden que esto tenemos que hacerlo porque tuvimos feriado 2 jueves, el de Navidad y el de fin de año, que bueno, excelente que tuvimos feriado, pues nadie se queja por un feriado, pero eso sí hay que ajustar para tener cumplimiento pues del programa, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces rápidamente la lista y ahí comenzamos con los grupos. Hasta eso, mientras tomo lista, por favor, niños, envíenme al WhatsApp el tema 7 y clase 6 y 7 creo que toca, ¿no? Manden rapidito los PowerPoint para poderlos descargar y que el grupo exponga. Y no perder mucho tiempo en eso. Bien, rápido con la lista, por favor, estén atentos, respondan rápido. Alvarado Damián. Alvarado Presente. Damián. Anchundia Gustavo. Anchundia Gustavo. Anchundia Gustavo. Ya lo veo. Ceballos Catherine. Se lo ven el. Presente. Ya, Chalen John. Chalen John. Chamaidán Alfredo. Presente. Chuya Cristian. Profe, Chuya me dice que no puede activar el audio, que tiene problema con su PC. Que prenda la cámara para poderlo ver. Cruz Marcelo. Cruz Marcelo. Fierro Julio. Presente. A ver, Chuya, ¿qué fue que no prende la cámara? No veo. Chuya es que dice que tiene problema con... Ya le estoy escribiendo, profe. O que me manda un mensaje al chat del Zoom de la clase. Bien, estamos en Cruz Marcelo. Fierro Julio. Presente, Fierro. Cruz Marcelo no está, ¿no? Franco Roberto. Franco Roberto. Freddy Freire. Presente. González Anthony. González Anthony. González Luis. Presente. Guerrero Sergio. Guerrero Presente. Guevara Kevin. Presente. Guevara Kevin. As Andrés. As Andrés. Profe, creo que no le vale el micrófono a Andrés. Espérese un rato, creo que me mandaron un mensaje. Ya lo veo que escriba el chat, porque ya lo vi en la lista. Sí, ahí escribe en el chat, profe. Hernández Hugo. Presente. Jiménez José. Presente. Sabor de Aarón. Presente, profesor. Lara Reni. Presente. León Roger. Presente. León Kevin. Presente. Lima Carlos. Presente. Luzardo Dylan. Luzardo Dylan. Macías Davis. Presente, profe. Martínez Catherine. Presente. Presente, Martín Catherine. Presente Mendoza, profe. Mendoza Du. Mera Sí. Alexander. Mera Alexander. Mosquera Ángel.
Presente. Naveda Kevin. Presente. Neira Luis. Presente. Ojedis Amy. Presente. Ordóñez Jim. Presente. Ortiz Anthony. Ortiz Anthony. Presente. Ortiz Jean-Pierre. Jean-Patrick, perdón. Ortiz Jean-Patrick. Palma o Howard. Presente. Pazmiño Osvaldo. Presente. Y Miss Jordi. Presente, profe, presente. Ramos Julián. Presente, Reyes, profesor. Reyes René. Presente. Rivera Milena. Rivera Anaís Milena. Rosado Ardelis. Presente. Soriano Andy. Presente. Paca Noelia. Presente. Vega Taylor. Presente. Vega Taylor. Vergara Yani. Presente. Vilela Carlos. Vilela Carlos. Villa Juan. Villa Juan. Villasís. Villasís. Presente, profe. Renan. Villasís Renan. Presente, profe. Villasís Edgar. Villasís Edgar. Villafuerte Anthony. Presente. Alguien que no ha sido nombrado y recién entró. Listo. Profe, Luzardo, profe. Le estoy preguntando, ya actualizo la página y usted recién No. aparece. Es que el internet está lento en mi casa. Sí, siempre es eso. Luzardo Dylan. Profe, disculpe, Dígame. tengo un compañero que se llama Carlos Vilela. Usted le puso que tiene falta, pero dice él que tiene conexión muy baja, que le salen pocas rayitas. Que escriba el chat. Profesor, por si acaso, Almache lo nombró y no contestó, disculpen. No hay ningún almache aquí. No hay ningún almache. Almache, No hay almache. No hay ningún almache. contestado. No sé, almache no hay ni uno. A ver, Cristian Chuya, presente, dice. Y Astoala. El otro niño no dice nada. No ha escrito. Lo voy a sacar de la asistencia. Sí, Chuya ya le puse. Bueno, listo. Vamos rapidito al WhatsApp. Vamos a ver quiénes han mandado.
Bien, solo han mandado grupo 7, grupo 4. Falta grupo 1, grupo 2, Grupo grupo 6, 3. grupo 8. Envíen, por favor, los demás grupos. Bien, acaba de llegar el grupo. No dice el grupo. Bueno, como no dice el grupo, vamos a que ellos mismos digan exponiendo. Ese no es el tema, origen y significado de la democracia. ¿Qué han enviado, por favor? Ese es el tema de la clase 5. Ese ya vimos. Es clase 6 la que toca ahorita, señores. Lima Carlos, Howard Palma, Roger León, Jordi Quimí y Julio Fierro. Sí, profe. Quimí. Han enviado mal ese archivo. No es Sí, ahorita acabé de dar el de la clase 6, ahorita. bien, el grupo. Vamos ahorita a ver el trabajo. Ahora sí, tipo de democracia en el mundo. Ese toca ahorita. No, ese es el siguiente. Toca evolución de la democracia. Acá.
Ah, acá está. Listo. Comparto rapidito, niños. Ah, caramba. De ahí, grupo a exponer, Dave Macías, Taylor Vega, Kevin Naveda, Kevin Guevara y Cristian Chuya. Dele. No importa si ellos ya expusieron la clase anterior, ¿verdad? No importa, estamos en emergencia ahorita porque estamos con el tiempo. Dele. Listo, profe. Ya. Bien, evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional. Disculpe si me escuchan todos, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, en el periodo comprendido entre 1978 y 1990 fue crucial para la democracia en América Latina. Tras décadas de inestabilidad política, en el contexto de la profunda crisis económica, 15 países transitaron desde regímenes autoritarios a otros más democráticos. Este proceso de cambio político se dio en el marco de altos niveles de movilización, consensos antiautoritarios, expectativas sociales, entusiasmo popular. Un primer grupo de países de inicio al proceso de transición con la venia de la coalición autoritaria, al permitir la participación de diversos actores sociales y políticos en el proceso decisional. Estas fueron transiciones controladas desde arriba. En Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, las Fuerzas Armadas como instituciones decidieron transitar hacia la democracia y tutelaron como la apertura del sistema autoritario, las reglas del juego que luego se iban a utilizar para la instauración del sistema democrático emergente, e incluso en algunos casos quienes podían participar en el nuevo, por decir, escenario político que delinearía las condiciones para nuevos procesos de liberación y democratización. El proceso nacionalista de Rodríguez Lara fue percibido como un gobierno que afectó a los intereses de las clases oligárquicas nacionales mediante políticas progresistas como la redistribución de las tierras, una industrialización tendiente a la sustitución de importaciones y acciones dirigidas a una mayor participación de la iniciativa estatal en la vida nacional. El desgaste del gobierno de Rodríguez Lara, sumado a la poca y atinada decisiones de manejo político típico de las dictaduras y el rechazo de los sectores económicos poderosos del país, afectados por las decisiones revolucionarias nacionalistas, precipitan la dictadura militar. El epílogo de la administración de Rodríguez Lara se da en medio de un hecho anecdótico. En la madrugada del 11 de enero de 1976, mientras se celebraba la boda de una de sus hijas, el presidente de facto, los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, apoyadas por el mando policial, asumían la jefatura del gobierno en una nueva junta militar con el nombre de Consejo Superior de Gobierno. Así termina un periodo de 4 años en los que se pretendía consolidar un experimento nacionalista de industrialización a medias, de limitaciones de libertades individuales, aunque no se haya llegado al nivel de agresión que en otros lados del continente, del mal manejo de los recursos petroleros, de pugnas con los empresarios y terratenientes, de estancamiento de la actividad política y de hastío del entusiasmo con su clase política y con las Fuerzas Armadas. Bueno, la transición pactada de la dicta blanda a la democracia. En enero de 1976, un grupo de generales disidentes consumaron un golpe de Estado reflejando irreversibles diferencias al interior de la cúpula militar. Asumió el gobierno un triunvirato conformado por los militares más antiguos de las Fuerzas Armadas. Este Consejo Supremo de Gobierno anunció su intención de volver al poder a los civiles a través del proceso que culminaría en la celebración de las elecciones libres de 1978. La nueva dictadura abandonó la filosofía nacionalista y progresista, y aunque mantuvo el papel de un Estado fuerte y de una política petrolera centralizada, se abrió al capital extranjero.
flexibilizó las políticas económicas con criterios liberales y ante el aumento de ingresos petroleros, no solamente el Estado, sino el sector privado inició un agresivo proceso de endeudamiento externo. Esto marcó el inicio de la creciente crisis fiscal del Estado y desde las respectivas demandas del sector privado para recibir ayuda de los gobiernos civiles durante los siguientes años. O sea que Una vez, podríamos decir que en el Rodríguez Lara fue una dictadura nacionalista, progresista y como de izquierda, y luego pues los grupos de poder gestionaron una dictadura blanda, que fue la que derrocó a Rodríguez Lara, para ellos dar paso a una transición para que regrese la democracia. correcto. Sigue. Una vez negociado ya el pacto de transición política en diciembre de 1976, se conformaron 3 comisiones de reforma del Estado con la participación de los principales representantes de la sociedad organizada, las que según Aragonés contemplaba los siguientes pasos: el mantenimiento de un clima de cordialidad nacional y un diálogo político con los partidos y organizaciones de diversos tipos, renovación de la cédula de ciudadanía y confección de los padrones, electorales, formación de 3 comisiones jurídicas encargadas de reformar la Constitución de 1945 y elaborar una ley de partidos y elecciones y una propuesta de nueva Constitución, formación de un Tribunal Supremo Electoral que organice un referéndum. En conclusión, cabe mencionar que durante el largo proceso de transición de la democracia se dieron 2 tipos de fenómenos. Por un lado, el pueblo pactó no solamente entre militares y civiles, sino entre los diversos actores, y por el otro, el diseño institucional que es el que cristalizó el proceso de transición, que sirvió de base para el posterior desarrollo democrático, amparado por procedimientos, definición de espacios y mecanismos de representación. Bien, en cuanto al plan de reestructuración jurídica, para implementar el marco constitucional del retorno de la democracia, el gobierno decidió realizar un amplio proceso de consulta, cuya dirección fue encomendada al general Le Boyer. Dicho proceso involucró a líderes de diversos sectores políticos y sociales, entre ellos pues la Cámara de la Producción, sectores sindicales, profesores y universitarios, lo cual representó una modalidad distinta del acostumbrado sistema de la Asamblea Constituyente. La nueva Constitución debía elegirse mediante un referéndum como uno de los mecanismos de democracia directa. En este sentido, el primer antecedente de una consulta popular para la aprobación de la Constitución ecuatoriana fue la Carta Negra de García Moreno, aprobada en julio de 1869. El referéndum se realizó el 15 de enero de 1978 con una participación histórica del 90% del electorado. La nueva Constitución obtuvo el 45% de los votos de la propuesta por la Constitución de 1945, reformada alcanzó el 32% y el voto nulo el 23%. Bien, ahora hablemos de la nueva Constitución. La naciente Carta Magna debía marcar una necesaria ruptura con los regímenes despóticos, previos. Por lo tanto, este proyecto pretendía introducir numerosas novedades respecto de las constituciones anteriores. Según la Constitución vigente desde 1979, en la parte dogmática se evidencia un avance filosófico al consagrar numerosos principios de corte social, como por ejemplo la condena de toda forma de colonialismo y discriminación, el derecho a la integración de los pueblos, el derecho a un nivel de vida que asegure la salud, la alimentación, la vestimenta, la vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios, la consagración de los principios de eficiencia y justicia social que deben animar, en este caso, a la organización de la economía. Se reconoce que la acción del Estado tenderá a realizar una equitativa distribución del ingreso y de la riqueza en la comunidad para impulsar el desarrollo económico y elevar el nivel de vida.
Se prohíbe toda forma de abuso del poder económico, como las organizaciones monopólicas. Se reconoce que además del sector público y del privado, existe un sector comunitario de autogestión colectiva. Se constituye la función social de la propiedad y se garantiza la propiedad de la tierra si es trabajada directa o eficazmente por su propietario. Ok. Respecto al nuevo sistema de partidos y elecciones, cabe hacer varios comentarios. Los objetivos generales de esta reforma buscaron organizar y regular la actividad política, simplificar el número de partidos y dar contabilidad al sistema. Frente a la historia política anterior, antes el caudillismo, la proliferación de opciones políticas y el carácter efímero de las coaliciones que buscaban acceder al poder fueron un obstáculo para la consolidación de las instituciones democráticas. Ok, a continuación comentamos las leyes de partidos políticos, de las elecciones y del referéndum. Notada que estos tres cuerpos legales fueron aprobados y promulgados directamente antes que la propia Constitución en este caso. La ley de partidos políticos, dentro del proyecto de crear un nuevo régimen político a través de un cambio en las formas de hacer política, se dio a los partidos el monopolio de la representación ciudadana frente al Estado, con la que se enfocaron estas organizaciones como la base del sistema político, descalificando otras formas de participación, petición y movilización. Así, la ley de partidos se convirtió en un filtro que regulaba la participación y acceso a la forma de decisiones sobre la cosa pública y a la educación del Estado. Seleccionaba las demandas sociales de la población y reducía la complejidad social para que las reivindicaciones sociales no rebasaran el nuevo orden constitucional. Ok. Como la ley de la Constitución consolidaron el régimen de partidos políticos, favoreciendo su protección y financiamiento por parte del Estado, el sistema fue calificado por sus detractores como la partidocracia. La ley del referéndum. Cuando se expidió esta norma específica para la realización del referéndum de 1978, se marcó el inicio y la introducción de este mecanismo de ejercicio de la democracia directa en Ecuador, como parte de un proyecto jurídico integral que pretendía el retorno del país al sistema democrático. Ley de elecciones. Como la estructura constitucional electoral había desaparecido al instaurarse la dictadura, se hacía necesario un marco que regulara la actividad al regresar el régimen democrático. En 1978 se conformó el Tribunal de Referéndum, encargado de organizar el proceso electoral por el cual se pretendía en vigencia una de las opciones constitucionales. El balance de las reformas. Bueno, pequeño extracto. Durante el periodo posterior a la transición de la democracia, se presentó un nuevo programa con el contexto político del país. Por ejemplo, se dio como mayor participación ciudadana en las elecciones, que con frecuencia ha superado el 70% del electorado empadronado. Se ha dado un retorno del fraude electoral, se han moderado las posiciones ideológicas del electorado con un menor peso político de los partidos radicales. Ok, el proceso electoral de 1978-1979. Una vez que el referéndum constitucional del 15 de enero es resuelto a favor de la aprobación de la nueva constitución, las fuerzas políticas civiles del país se vuelcan al proceso de elecciones presidenciales prevista para el 16 de julio de 1978. En el proceso participaban varias fuerzas políticas del país, tanto los partidos tradicionales o lo que quedaba de ellos, como las fuerzas populistas del post-pescalismo y diversos partidos y movimientos nuevos a lo largo y ancho del espectro político nacional. Una vez aprobada la Carta Magna de 1978, los diferentes partidos tratan de consolidar sus cuadros
para las elecciones presidenciales, fruto de las largas negociaciones realizadas ante el plebiscito, reconociendo sus limitaciones políticas. Muchos de ellos buscaban formar alianzas y coaliciones para llegar al poder. Los dos notables excepciones son las de los partidos políticos relativamente nuevos, que con pocas oportunidades de ganar el poder, buscaban lanzarse candidaturas propias para consolidar su presencia, la Izquierda Democrática y la Unión Democrática Popular, quienes candidizaban los binomios Borja Vaca y Maulle Muñoz, respectivamente. Ok. Composición del legislativo. El gobierno del triunvirato decide casi a última instancia incluir en la segunda vuelta electoral las elecciones para el Congreso Nacional. De este modo, por única vez desde el retorno a la democracia, se dan las elecciones legislativas después de la primera vuelta electoral. La ventaja presidencial llevada por el binomio Roldós-Hurtado y el liderazgo de Assad Bucaram, partido de gobierno, gana una amplia mayoría, aunque no absoluta, en el Congreso, en este caso. En general, se nota una clara tendencia hacia el centro izquierda en la conformación de la función legislativa, con el CFP ganando 28 diputados y la Izquierda Democrática 16, un total de 44 de 69 curules. El resto de puestos pues, son obtenidos por el Partido Conservador, 10, y el Partido Liberal, 4. Bueno, a manera de epílogo, así tenemos que, como pocas veces en nuestra historia, desde el retorno de la democracia, Jaime Roldós Aguilera aglutinó una clara mayoría en el Congreso. Desafortunadamente, esta oportunidad que se veía surgir una naciente democracia se pierde por la amarga disputa entre el presidente y su tío político Assad Bucaram, líder del CFP y presidente del Congreso. La ruptura del CFP se da porque Assad esperaba ser el poder tras el poder y tener a Roldós tener en Roldós un simple peón entrenado. Esta idea fue rechazada por el presidente, engendrando una disputa pues, por el liderazgo del partido y del país. Y creo que la mayoría conocemos la historia. Jaime Roldós pues, murió a temprana edad. Así se presentó pues, entonces el panorama histórico político del retorno a la democracia en el Ecuador, con una población que dio un giro hacia la centroizquierda después de los intentos velasquistas y de la dictadura de volcarse a la derecha. La centroizquierda madura nuevos actores como la Izquierda Democrática en esas épocas. Las fuerzas populistas siguen vigentes, inclusive ahora en la actualidad, aunque ahora liderados por partidos diferentes. Listo, profesor. Mi siguiente compañero va a exponer lo restante. Sí, muy, muy interesante, ¿eh? Porque fue un periodo en el que inclusive yo estaba muy pequeño. Hay cosas que yo no recuerdo ni para nada de la dictadura blanda, porque yo nací en el 74. Y sí recuerdo algunas cosas de Roldós, ¿no? E inclusive en la noche en que falleció, pues fue durante un partido de fútbol que anunciaron y transmitieron que había lamentablemente fallecido. Y yo tenía en esa época, fue 81, yo tenía como 6 años, 7 años. Entonces, no tengo mucha memoria, pero sí más o menos de todo lo que ocurrió. Inclusive, Roldós fue compañero de bancas de mi mamá. Iba junto con la esposa Marta, iba a mi casa. Bueno, con mi mamá recién me había dado a luz. Y eran compañeros de estudio, ¿no? Entonces, era un buen hombre, una buena persona, me decía mi mamá, que realmente no mereció lo que le pasó, hubiera hecho muchas cosas buenas por el país, pero bueno, lamentablemente hay muchos intereses creados. En la política, oiga, es lo más sucio que puede haber. Y una persona limpia es salpicada. ¿Por qué no lo han salpicado o lo han seguido salpicando a Roldós? Porque falleció. Pero toda persona limpia que entra a la política le buscan hasta que si es que tiene el cabello mal estructurado, a que si tiene esto de acá, o sea, le buscan lo que sea porque
El objetivo es ganar insultando al otro o ganar a como sea lugar. Es como que usted, un hombre le gusta una chica y esa chica tenga enamorada, entonces el hombre empieza, mira, que ese man es así, es asado, tiene así, el corte de pelo, que las uñas, que no sé, o sea, le mira hasta lo más ilógico que se mire para criticar, para que ella lo deje y se venga con uno. O sea, ese es lamentablemente el mecanismo de política de los últimos 20 años y está mal, está muy mal, está terrible que eso, que veo esos debates que no hay propuestas, que hay, o si hay propuestas, pues hay propuestas que son demasiado ilógicas, demasiados errores en los candidatos, es increíble los candidatos que tenemos, pero la culpa es nuestra, porque seguimos votando por los mismos. Seguimos votando por la gente de farándula, por la gente, los periodistas, los comunicadores, seguimos votando por la gente vieja, o sea, seguimos votando, seguimos jóvenes, seguimos votando por los viejos. Entonces, bueno, sigamos. La siguiente viene yo les voy a hablar sobre las formas de... Me quería remontar un ratito, me olvidaba, que después de la entrada de Roldós, vi aquí una diapositiva interesante de los presidentes que vinieron después de Roldós. O sea, ya estamos viendo desde la época de Rodríguez Lara la dictadura, en la que yo estaba o nací, y de ahí vino la dictadura blanda, y luego vino Roldós. Pero ya Roldós comienza la democracia, o el regreso de la democracia, después de haber pasado por este periodo de dictadura. En el 1979, en el 78 hay un referéndum, hubo una constitución que fue aprobada, y el referéndum daba paso a todos los trámites pues, para regresar a la democracia. Luego de Roldós, que lamentablemente falleció en el 81, asume el vicepresidente de él, el de Democracia Popular, Osvaldo Hurtado, porque Roldós llega a una alianza con los demócratas populares y el CPP, que era el partido de Asá Bucarán, su tío político, porque él era casado con Marta Bucarán, que era hija de Asá Bucarán o algo así. Bueno, no sé bien ahí en ese sentido la historia familiar. Pero bueno, sube Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado es acusado de que hizo la sucretización de la deuda. Si ustedes vieron en la dictadura blanda, los empresarios se endeudaron, así dijo el compañero. ¿Verdad? La historia dice que sí, que aumentaron las deudas de los empresarios y en dólares. Y en la época de Hurtado, ese es el problema cuando los empresarios tienen poder, cuando tienen afinidad al gobierno, cuando gobiernan. Lograron que Hurtado le sucretice la deuda. ¿Qué significa sucretizar? Que si estoy endeudado en dólares, tengo que pagar en dólares. Y si el tipo de cambio aumenta, se me vuelve más cara la deuda. Si yo la sucretizo, la llevo a sucres y la dejo en sucres, ya no se me incrementa la deuda. Así sigue devaluándose. Entonces el Estado absorbió la deuda y le dejó a los empresarios que paguen en sucres la deuda que él había pagado en dólares. El Estado había pagado en dólares. Esa es la famosa sucretización y lo que más se le reclama a Osvaldo Hurtado. Luego Osvaldo Hurtado vino León Frías Cordero, por el Partido Social Cristiano, donde yo considero que hizo algunas obras, más que nada para Guayaquil, hizo bastante puente de nivel, a nivel de la ciudad. Tuvo un problema creo que ya lo van a hablar, problema de casi un golpe de Estado en el Taurazo, y algunos problemas de corrupción en su gobierno, pero en términos generales hizo algo de obra. De ahí vino, y tuvo un problema con el oleoducto ecuatoriano que se cortó, que causó problemas pues, para la economía. Luego de León Frías Cordero, León Frías Cordero ganó por un debate que hubo con Borja, el famoso debate. Ahí Frías Cordero, yo considero que los debates no deben definir a un presidente, porque ¿qué es lo que pasa? El que mejor debate o el que mejor tiene oratoria gana. Puede ser que no sea mejor que el presidente que perdió, que el otro candidato. Simplemente fue mejor en eso. Y en lo demás, entonces, es muy simplista un debate, ¿no? Entonces, bueno, en ese debate me acuerdo que yo sí lo vi, fue televisado, ganó Frías Cordero y luego ganó las elecciones Frías Cordero, pero al siguiente periodo, luego del problema económico del gobierno de Frías Cordero, llegó Borja, o sea, el mismo al que le había ganado antes Frías Cordero. Luego el pueblo dijo, bueno, nos equivocamos, vamos a votar por Borja. Y votaron por Borja y subió Borja. Borja estuvo si no me equivoco, León estuvo del 84 al 88 y Borja estuvo del 88 al 92, por ahí.
Luego de Borja, bueno, Borja lo que más se le reclama son las mini devaluaciones que consideraba que se debían hacer para que no se dispare la inflación. Luego vino el gobierno de Sixto Uramayén, socialcristiano, y luego donde ahí Dajic aparece como vicepresidente, ¿no? Ahí tuvo problemas de corrupción, tuvo que huir creo que huyó a República Dominicana, y luego pues regresó en el gobierno de Pérez Cordero, de Correa, regresó perdonado, indultado, algo así, lo tenemos ahora Dajic de nuevo en la palestra política. Luego de Sixto Uramayén, en elecciones libres, ganó Abdalá Bucaram frente a Jaime Nebot. Bucaram estuvo, creo que un año, un poquito más de un año en el poder, y luego empezó el periodo de 10 años en que tuvimos 10 presidentes, periodo del 1996 al 2006, en donde lo primero arrancó con darle baja a Bucaram de la presidencia. El Congreso se reunió y lo declaró loco, ¿no? Como él dice, psicólogos, ¿no? O sea, ni siquiera se buscó un psicólogo para que lo evalúe, un psiquiatra, simplemente lo declararon loco porque él se autodefinía loco. Entonces, así como que el Loco Alves es declarado loco porque se dice loco o porque le dicen loco. Entonces, así mismo lo declararon loco porque se decía loco y lo sacaron a Abdalá Bucaram por loco. Entonces, asumió inicialmente Rosalía Arteaga, que duró 3 días en el poder, y luego fue cambiada y reemplazada por Fabián Alarcón, que es presidente del Congreso. En esa época la Constitución no daba para o sea, la sucesión era lógica, que era la vicepresidenta o el vicepresidente. No daba paso a que el presidente del Congreso sea nombrado presidente. Sin embargo, pues violaron la Constitución los partidos de esa época, y entonces lo nombraron a Fabián Alarcón. ¿Por qué Fabián Alarcón? Porque tengo entendido, la historia dice que faltaba un voto, y él dio el voto en el Congreso para que lo saquen a Bucaram. Entonces ya van 3 presidentes, primero Abdalá, segundo Rosalía, y después Fabián Alarcón. Fabián Alarcón realiza una consulta popular en 97, donde se buscaba manipular a la gente para que lo ratifiquen como presidente, lo legalicen. Como siempre, ponen en las consultas algunas preguntas, entre ellas preguntas obvias a las que vas a decir sí, ¿le parece que la pobreza en el Ecuador debe disminuir? Entonces tú pones sí, pues a todo el mundo le parece, sí. ¿Le parece que el presidente está bien en el poder y porque debe ser ¿cómo es? Ratificado? Entonces sí, como te piden vota todo sí, entonces votaste todo sí y lo ratificaste. Así fue la manipulación en el 97. Ya, que a mí ya me tocó votar en esa época. Bueno, entonces luego de Fabián Alarcón vino las elecciones, que fue un gobierno transitorio, las elecciones de Yamil Maguad en el 98, en donde se lo eligió, él era presidente, perdón, era alcalde de Quito, fue 2 veces alcalde de Quito y lo hizo bien, entonces por eso la gente lo eligió. Pero lamentablemente en el año de Sixto Uramayén, con Dajic se creó la liberalización de la banca, de los controles de la banca. Entonces la banca había hecho viva la fiesta todo ese periodo, y eso estalla en el 1998 con el periodo bancario, y luego con la crisis financiera del 99, ¿no? A tal punto que mataron el Sucre, y logró Maguad en su desesperación, porque no fue que Maguad pensó, analizó y dijo, ¿saben qué? Nos conviene la organización. Es más, Bucaram en el 94 había propuesto que se haga la convertibilidad. Sin embargo, no había tanto apoyo, porque no le convenía la convertibilidad a la banca, que dice que muchos de los motivos para sacarlo de Bucaram fue precisamente que quería aplicar la convertibilidad en el Ecuador, y eso a la banca no le convenía. Ya entonces en el 99, con la crisis financiera galopante, con la muerte del Sucre, porque la gente no quería. Yo me acuerdo que mi primer sueldo, que fue de ayudante de cátedra, de 300.000 sucres, todo lo cambié a dólares. No me acuerdo si estaba a 11.000 sucres $1, y luego vendí esos dólares cuando estaba en 15.000 y 16.000 sucres $1, pensando que había ganado, pero después se lanzó, el dólar llegó hasta 20.000, 25.000, hasta 28.000. Antes de dolarizar, me acuerdo que había cerrado el día anterior en 28.000 sucres $1. Eso estaba terrible. Ahí sí íbamos camino a ser Venezuela, o sea, con una hiperinflación.
¿En qué gobiernos? Gobiernos desde Sixto, Sosecretiano, desde Condajic, de ahí vino el de Bucarán, de ahí vino el de Fabián Alarcón y el de Yamil Maguad con Gustavo Noboa, que era Gustavo Noboa, como cuando derrocan a Yamil Maguad por la crisis financiera, sube Lucio Gutiérrez en un triunvirato militar. Fue un golpe de Estado que duró horas nada más, en donde se autoproclamó Lucio Gutiérrez, Carlos Solórzano, creo, el presidente de la Corte Suprema, y el otro era Jaime Vargas, el presidente de la CONAI. Los tres se autoproclamaron presidentes. Eso duró horas nada más, en que ya se presionó para que regrese la democracia y para que se nombre el vicepresidente Gustavo Noboa de esa época como presidente reemplazante de Yamil Maguad, ¿ya? Entonces, y ahí pues Gustavo Noboa dice ahora que él fue el que ese bebé en dolarización lo cogió y lo abrazó y lo alimentó. Bueno, lamentablemente esa alimentación derivó en algo que nos dolió mucho a los ecuatorianos, que fue la tercerización, porque luego de Noboa vino Lucio Gutiérrez y en esos dos periodos se tercerizó a los ecuatorianos hasta el 2006 en que llegó el gobierno de Correa. Entonces, en ese periodo de 96 al 2006, en esos 10 años fue presidente Abdalá Bucarán, Bucarán, fue presidente Rosalía Arteaga, fue presidente Fabián Alarcón, fue presidente Yamil Maguad, van 4, ¿no? Fue presidente Lucio Gutiérrez, 5, 6 Carlos Solórzano, 7 Jaime Vargas, de ahí fue presidente Gustavo Noboa, de ahí fue presidente Lucio Gutiérrez. Son alrededor de 10 presidentes en 10, no sé si me escapa uno, 10 presidentes en 10, y después de Lucio Gutiérrez fue Palacios, porque Lucio Gutiérrez también fue derrocado. En este caso ya los asambleístas, los diputados, no eran psicólogos que declararon loco a Abdalá, sino que fueron personas que dijeron que Lucio había huido y que estaba, aunque estaba en el país, estaba vacante el cargo, entonces por eso lo sacaron de la presidencia. Entonces, ahí están los 10 presidentes en 10 años, desde 1996 hasta el 2006. Bien, luego, como decía, en la tercerización entre el 2000 y el 2006, en donde a las personas no se les pagaban los derechos del IES y donde no había oportunidad de obtener una liquidación, una compensación por despido intempestivo, porque nunca cumplías más de un año en ninguna empresa y no eras parte de la empresa principal. Por ejemplo, yo lo viví en carne propia, yo trabajé en la Católica, pero estaba tercerizado. Entonces yo no recibía nunca de la Católica las prestaciones. Recibía mi sueldo de una empresa llamada Compolán. La Católica cerraba clases hasta el 31 de marzo, de ahí todo abril las vacaciones para la Católica y arrancaban otra vez en mayo. Esas vacaciones eran pagadas, pero para los trabajadores de planta, los trabajadores que contratados como nosotros en esa época, no tenía contrato. Mi contrato terminaba el 31 de marzo, me daban ese mes sin contrato y en mayo me volvían a contratar. ¿Para qué? Para no pagarme las vacaciones. Y no me contrataban en la misma empresa tercerizadora, en Compolán, me contrataban en otra llamada Servilán, con lo cual yo nunca tenía más de un año de trabajo en la empresa, por lo tanto no tenía derecho a fondo de reserva, no tenía derecho a liquidación, indemnización o por despido intempestivo. Esa era la famosa tercerización y eso se dio porque en esa época hubo presión de los empresarios y ellos gobernaban con estos presidentes. Luego vino en el 2006 el presidente Rafael Correa, que bueno, no vamos a ahondar en eso porque ustedes han visto y vivieron todas las obras y todo lo que se hizo en ese gobierno. Y luego en el gobierno actual, que 10 años después del gobierno de Correa, que duró 10 años, este gobierno aquí ya lleva casi 4 años, está por salir, y también han visto pues todo lo bueno o lo malo que ha pasado en este gobierno. Sigamos. Nos quedamos ahí, creo. Dele. Ok, las formas de comprensión de la democracia por lo general se refieren a la interpretación que le dieron a estos sistemas los romanos, los griegos, y las formas en las cuales se presentan hoy en la actualidad. Todas estas tienen en común que las denominaron como formas de gobierno que se basan en la multitud, es decir, en el pueblo soberano. Aunque la romana y la griega, profesor, retroceda a la diapositiva, por favor. Ya. Aunque la romana y la griega tuvieron sus imperfectos, como por ejemplo la exclusión social.
lo que representa una distinta visión a lo que se tiene hoy en la actualidad. Siguiente. Listo. Hoy en día la democracia se presenta de forma más directa, participativa, social, representativa, parcial, parlamentaria, incluso constitucional, excluyente con algunas excepciones, pero en el pasado, donde se la limitaba a la mujer. Siguiente diapositiva. Listo. Participación ciudadana y control social. Para poder entender qué es este organismo, nos vamos a basar en los siguientes conceptos. Participación ciudadana. Esta es principalmente un derecho de las y los ciudadanos en forma individual y colectiva, de participar, de ser parte, es decir, incidir de manera protagónica en la forma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, obviamente, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Siguiente, por favor. El nuevo marco constitucional y legal vigente define que todo el proceso de planificación del Estado ecuatoriano deba ser participativo, que en toda gestión pública se pueda ejercer el control social y que toda entidad pública o que maneje fondos públicos, dice, deba rendir cuentas de sus actos periódicamente, interactuando con la ciudadanía. Para cumplir con estas exigencias constitucionales, el Estado deberá propiciar, promover, definir y posibilitar las condiciones para que esa participación se haga efectiva. Ahora, el control social. Bueno, el control social es otra forma de participación de las y los ciudadanos, individual o colectivamente, para ejercer su derecho al control popular y las tomas de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y de las instituciones del Estado y la sociedad. En el ejercicio del control social identificamos dos actores fundamentales: el sujeto que vigila e incide, o sea, el mandante, y el vigilado, el mandatario, quien examina procesos, la gestión, planes, políticas, toma de decisiones, calidad de servicios públicos, celebración de contratos, con el propósito de incidir en el desempeño de servidores públicos y representantes políticos, y se ajustan a los valores, pautas culturales y normas establecidas en la Constitución y las leyes de la materia, en un marco de prevención de actos de corrupción. Ahora, uniendo todo esto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el organismo encargado de promover la participación, lo cual significa establecer políticas, programas, proyectos y estándares para el cumplimiento de las disposiciones legales que habilitan los espacios de participación. Hasta la fecha, su incidencia ha sido flexible, sin marcar una rectoría clara que le permita cumplir con este rol. Gracias. Listo, niños. Listo, niños. Por cuestiones de tiempo, nos vamos rapidito al siguiente tema, a la siguiente clase, ¿no? Me voy a desconectar y me vuelvo a conectar. Bueno, ¿alguna pregunta está ahí, cierto? ¿Alguna pregunta? De lo que vimos hoy. Hoy día vimos todo lo que era la parte de la dictadura de Rodríguez Lara, la dictadura blanda luego, y luego esa transición que pasó desde la nueva constitución de 1978, el referéndum, hasta la elección en el 79 de Jaime Rolós, y luego pues esa etapa de la nueva, o el regreso a la democracia de los presidentes que tuvimos desde Rolós hasta la fecha. Y al último se habló también pues de lo que es el Consejo de Participación y su importancia como un poder más del Estado en la selección de las autoridades de control y la lucha contra la corrupción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, niños. Me conecto y nos conectamos otra vez. Les pongo el enlace en el Moodle. Ok, mister.